A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. ¿Qué tal, amigos? Mucho gusto. Tengo el placer de saludarlos nuevamente. Tengo dos temas para este programa. Uno, el tema de la frontera es un asunto muy complicado, pero no es un asunto de hoy, pues. No es de ayer ni de la semana anterior. Hace 9 años la revista Vanguardia publicó 11 páginas que se había perdido el control en la frontera norte. Y las voces que hoy están diciendo y buscando al causante de destrucción de Fuerzas Armadas, en esa época, chitún, ni un término. No, ni un término. No, pues es que todos lo tenían como un dije al señor Correa. Era algo así como un evangelizador que se paraba en el púlpito, entre comillas, por supuesto, de los sábados, y él daba instrucciones, se metía hasta en el ADN de las personas y los llegó a convertir en feligreses incondicionales. Por ahí he escuchado a algunos mandos militares, ex mandos militares, decir: Correa se dedicó a destruir las Fuerzas Armadas. ¿Y ustedes qué hacían? ¿Lo aplaudían? No, pues. Si alguien dice, se dedicó y yo le impedí, y yo le dije, como es lo que usan los militares, lo puse a la fila. ¿Ustedes recuerdan que este señor de apellido Patiño, que para desgracia de las Fuerzas Armadas pasó por el Ministerio de Defensa, cuando murió la ministra de Defensa, Guadalupe Larriba, se atrevió a decirle al general comandante del ejército, si no me equivoco, el general Machado, si no me equivoco, le dijo: general, le entregamos la ministra viva y ustedes me la entregan muerta. Por Dios santo, eso es impensable, eso es inaceptable. A una tachuela como estas debieron haberlo puesto en el sitio, porque era muy grave lo que se decía ahí. Como que a lo mejor alguien metió la mano para jugar con la vida de una ecuatoriana que con su hija la perdieron, las dos perdieron la vida, y por supuesto que, dicho sea de paso, la presencia de su hija en el helicóptero fue también una imprudencia. Ahí más bien debió haber habido una instrucción en el sentido que este no es un juguete, no es un juguete, es una herramienta militar y hay que respetarla. Pero bueno, dejemos ese tema ahí. Que el señor Correa se dedicó a destruir las Fuerzas Armadas. ¿Y qué hacían? Vuelvo y repito. Hace pocos días el presidente de la República, en un caso inédito, llamó a algunos generales. Yo conozco al general Varela, fue decán del presidente Sixto Durán Ballén, un oficial muy, muy respetado. ¿Será porque... A ver, no voy a decir que porque fue decán de Sixto, ni mucho menos, pero respetado. Al señor Mantilla de la policía no lo ubico mayormente, pero es un general de la policía. Alguna vez creo que, obedeciendo a Correa, se lanzó en algún tema contra el alcalde de Guayaquil. Medio recuerdo, no era muy relevante el tema. Y el general Moncayo. El general Moncayo que nos sigue hablando de la guerra. Ya, ese es un tema que ya pues nos llenó de gloria a todos. Y cada vez que alguien se quiere apropiar de la guerra, como que baja los decibeles de la gloria. No, la guerra tiene muchos componentes, la parte humana en Fuerzas Armadas, la situación que se encontraba el país en su momento, pues, porque el país tenía en ese instante un crecimiento económico sostenido del 14-15%, es decir, era un país a respetarse. Y por supuesto el pundonor, la valentía y fundamentalmente
el profesionalismo de nuestros mandos y de nuestros militares hizo que, como estaban no distraídos como en otras épocas, sino dedicados al tema militar, salgamos avantes. El general Moncayo, luego de la reunión con el presidente de la República, entiendo que se incomodaron, como es obvio, pues el ministro de Defensa y el ministro del Interior, porque ellos son los ministros, pues ellos son los secretarios de Estado, y de pronto asomaron 3 ciudadanos, y el general Moncayo salió, dijo: estos bandidos, delincuentes, narcotraficantes. Y yo estaba escuchando eso, y voy a usar un término de mi tierra, muy usado de mi tierra, me daba chirinchos, de ver cómo les pone la mira a estos delincuentes que tienen a 3 ciudadanos. Qué cosa más riesgosa, qué cosa más peligrosa. No, absolutamente imprudente. No, si solo lo llamaron para que dé un consejo, pues, o una idea, alguna cosa así, pero no para ponerse por sobre la imagen del presidente de la República y decir estos tales y cuales. Ya quisiera ver qué dice un ciudadano si está en la condición de los periodistas del diario El Comercio, como si está en la condición de pariente de un secuestrado, como es el caso de ellos. Es un asunto muy delicado, de un nervio familiar inimaginable, y nosotros, pues, en eso de nos faltan 3, quisiéramos también ser muy, muy categóricos y contundentes como para ponerle todo el brío del optimismo en la posibilidad que esta gente, que estos ciudadanos ecuatorianos vuelvan a sus hogares. Pero solo quería referirme a eso. La imprudencia en estos temas es algo así como el limón en una herida. No, es absolutamente contra natura. No, la prudencia. Y un asesor, un consejero es eso. Porque si un ciudadano nombra como consejero o asesor algún individuo y viene y se le para en el escritorio y comienza a dar instrucciones, entonces, vaya nomás y busque la gruta para que lo pongan ahí en el altar. Pero aquí no es para eso. Segundo tema. Seguramente voy a ser repetitivo en algunas cosas de lo que he venido diciendo desde hace varios días. En varios programas, aún de paso, hemos tratado el tema de la deuda pública. La deuda pública, dice, deuda pública. Al señor Correa se le ocurrió hacerla deuda secreta. Por favor, pues. Pero no solo eso. Recuerden que en la enmienda constitucional del año 2015, el señor Correa propuso a la Asamblea, luego de pasar por la Corte Constitucional, propuso a la Asamblea que le restrinjan las competencias de la Contraloría. Es decir, el Contralor puede hacer auditorías. Sí, pero no puede auditar gestión. ¿Cómo es eso, pues? No, ¿cómo auditar? A ver, deuda. El país contrae deuda y va a ser un puente. ¿Y cómo no auditar cuánto cuesta el puente? Pero es impensable, pues. Pero le quitaron eso. Y tenían al doctor Pollitt aliado a ellos incondicional. Quiere decir que si con Pollitt hicieron este operativo es porque ya comenzaron a dudar de él. Porque así suele ocurrir, pues, en estos eventos medios mafiosos. Por eso es que el Chapo y por eso es que Escobar mandaba, pues, ya pélalo. Porque se les pasaba la raya y se querían igualar, pues. Entonces aquí le quitaron a la Contraloría, y ojalá la Corte Constitucional en algún momento resuelva devolverle a la Contraloría esa competencia esencial. Pero no solo eso, pues en Montecristi, ciudadanos, los asambleístas, y yo estoy seguro que el 90% y más de ellos no saben lo que votaron, pues. Eliminaron de la ley de contratación pública la competencia que tenía tanto la Contraloría cuanto la Procuraduría, de los informes previos, pues. Un informe previo no podía contratar con el sector público una empresa incumplida.
con un informe previo de la Procuraduría. Ese informe previo de cumplimiento era de la Contraloría. La Procuraduría no podía contratar, no daba la autorización de contratación con una empresa en cuya organización societaria existen problemas. Voy a poner un ejemplo. El señor Fabricio Correa, que compró a través de Overseas una empresa en Loja que se llama Cosurca y que Overseas era una offshore en Panamá, no habría podido contratar, pues, porque la ley decía que no pueden contratar los parientes hasta en 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad del presidente de la República, pues. Entonces ahí había un problema de legalidad y no podía contratar, pues, todos los contratos que llegó a conseguir este señor. El día de hoy, hace pocas horas, y voy a usar un documento público, por supuesto, Contraloría General del Estado. El Contralor General del Estado acaba de determinar indicios de responsabilidad penal en el manejo de la deuda externa. Voy a leer porque quiero ser preciso y, por supuesto, esa es mi obligación, porque si hablo de un documento público, no voy a hacer ni un resumen ni una síntesis. Son pocas líneas. Dice, durante el proceso de control, el equipo de la Contraloría concluyó que el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas derogó normas que preveían en forma clara composición de endeudamiento público, además leyes y reglamentos que permitieron la aplicación discrecional de conceptos sobre el endeudamiento y su utilización. A ver, sobre endeudamiento y utilización. Incorporó conceptos discrecionales. ¿Qué quiere decir eso? Que los funcionarios públicos, dígase ministros de Estado, comenzando por el presidente de la República, que es el jefe del Estado y que es el jefe de las operaciones de endeudamiento público, como es el jefe de la política internacional. ¿Qué vienen a hacer los ministros, en este caso de finanzas o la canciller? Apenas secretarios de Estado. Es decir, que ellos determinaban primero en secreto de qué forma contraer deuda. Y claro, para eso utilizaron a Petroecuador como gestor de endeudamiento. Lo dice el documento. Entonces, señores chinos, nosotros nos peleamos con el mercado de capital porque cual bandidos en el año 2007 declaramos el default. Y luego de declarar el default incluso negociamos en el Hotel República. Yo estoy hablando como Patiño. Negociamos en el... Bueno, él no habla así tampoco. Negociamos en el Hotel República con la gente de Abadi, que eran los aseguradores de los tenedores de deuda. Es decir, un tenedor de papeles que compra bonos del Estado asegura eso, y aseguraron con la empresa Abadi. ¿Qué es lo que hicieron? Se pusieron de acuerdo con los de Abadi para ¿qué? Para manipular el mercado. No pagaron y el riesgo país se disparó y los costos de endeudamiento subieron de 1, 2, 3% al 10, 12 y hasta el 13%, como se contrajo deuda con la China. Así que continúo leyendo. Mediante 3 resoluciones, dice los considerandos de la resolución del Contralor General del Estado, de la Contraloría General del Estado, porque hay que hablar en términos institucionales. Mediante 3 resoluciones ministeriales del 2010 se declaró secreta y reservada la documentación y operaciones de endeudamiento. ¿Qué les parece, amigos? Es deuda pública, pero lo hicieron secreta y reservada. Un poco así. ¿Qué esconden? ¿Qué guardan? ¿Cómo es que yo, si soy gerente de una empresa y tengo que hacer una operación con un banco o con una financiera, puedo darme el lujo de decir al directorio de accionistas, señores, he declarado esto reservado que ni ustedes pueden saber, porque yo he de saber cómo manejo este tema y les daré el resultado? O sea, no tiene sentido. Hay otro tema que es muy importante. Dice,
Escuchen, estimados conciudadanos, no se emitió normativa técnica para ejecución de operaciones de endeudamiento, administración de deuda y operaciones conexas. Por favor, pues. Eso significa que para el manejo de un negocio, el más pequeño, hay que hacer un proyecto, pues. Un proyecto, a ver, voy a generar tal actividad. Tengo en patrimonio tanto. Voy a necesitar tantos empleados, es decir, mi nómina va a ser esta. Voy a invertir capital propio de tanto. Necesito de crédito tanto. A tal interés, etcétera. Pero hago un plan de cómo va a retornar el dinero para cumplir con mis obligaciones, para pagar mi nómina. Y evidentemente tengo que calcular también las utilidades. Aquí no se hizo ninguna, repito, textualmente, no se emitió, dice, normativa técnica para la ejecución de operaciones del endeudamiento administrativo de deuda y operaciones conexas. Esto es no solo que inaceptable, es insoportable saber que durante 10 años le aguantamos. Sí, pues tendría que incluirme, pues. Pero por supuesto, sí, es cuestión de meterse a Google nomás y ver quiénes sí y quiénes no. Dijeron un término sobre estos temas. Las operaciones de venta, este es otro considerando, las anticipaciones de venta anticipada de petróleo no fueron consideradas como deuda a pesar de haberse reconocido el pago de intereses y devengado no solo con crudo, sino también en efectivo. Bueno, esto sí ya es inaceptable. A ver, ustedes escucharon, voy a repetir, esto ya lo dije, pero hay que insistirlo, porque hay que, cuando los veamos en la calle, por lo menos en principio, hasta que estén libres, hay que señalarlos. No es malo, no, eso no es malo. Decían los abuelos, así se compone la gente. Alguna vez dijo el señor de la Torre, que tuvo un paso por el Ministerio de Finanzas en los primeros meses del gobierno del presidente Lenín Moreno, tuvo un paso desastroso, terrible. Miren ustedes, algún día que le preguntaron, ¿cómo es que no es deuda pública la venta anticipada? Y respondió así, dijo, lo que pasa es que eso es como cuando la mamá le debe al papá. Es que en estas temporadas se han escuchado tanta tontería. Por ahí escuché a un asambleísta que decía, es como cuando pero hablando de otro tema, es como cuando la mamá y el papá se divorcian o se pelean. A ver, ¿qué tiene que ver esto? Pero esto de como deberle al papá a la mamá o la mamá al papá, vamos a poner un ejemplo, a intentarlo, porque tampoco es que tenemos una pedagogía producto de decir, vamos a poner un ejemplo. No, intento explicarme de esta manera. Y voy a usar el mismo término de hace algunos programas. ¿Qué tal que la CNT paga luz, alquila vehículos al Ministerio de Obras Públicas, paga luz y por supuesto paga un edificio del Ministerio del Ambiente? Muy bien, todos ellos necesitan cobrar ese rubro de la CNT. Y esos ministerios, a su vez, tienen empleados, tienen nómina. No puede decir, pues como los dos somos del mismo gobierno, entonces no te pago. Y el otro puede decir, bueno, y cuando tenga que hacer gastos, es decir, a quien le da servicios, tiene que decir, lo que pasa es que él es mi hermano y no me paga. No tiene sentido. No tiene sentido. A ver, dice, no es deuda, porque lo que se está haciendo es prendar el dinero, el petróleo, para que nos entreguen cash para poder pagar los sueldos y para poder cumplir con las obligaciones del Estado. No, y también para hacer propaganda, para las campañas políticas del correísmo, para todo este carnaval que no se sofocaba nunca. Nunca le llegaba la medida. Entonces, se inventaron esto partiendo del Código de Finanzas Públicas, se inventaron esto de reconocer que es deuda y que no es deuda. No es deuda.
sin embargo había un acreedor. No es deuda, sin embargo pagaban el capital. No es deuda, sin embargo pagaban interés. ¿Qué les pasa? Es una chifladura inimaginable. Pero es que eso no es cuestión ya solo de ellos. Es casi como estarnos viendo del hombro para abajo, como que somos gente sin criterio y sin el más elemental sentido común. Pero bueno, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Y ya está en camino a la fiscalía este documento y el fiscal tendrá seguramente que cumplir su obligación de instruir a los tipos. ¿Quiénes son los citados con indicios de responsabilidad? Los citados con indicios de responsabilidad son indicios de responsabilidad penal. Aquí está el documento. Expresidente constitucional de la República. De una vez aclaro, alguien dirá, sí, pero no dice Rafael Correa. A ver, la Contraloría General de Estado tiene entre sus competencias el determinar acciones en instituciones. Entonces, suficiente con decir expresidente de la República. ¿Quién fue el presidente de la República entre el 2012 y el 2017? El señor Correa, pues, así de sencillo, así de sencillo. Entonces, por si a alguien se le ocurra decir, porque ustedes coincidirán a lo mejor conmigo, yo respeto cómo piensa cada uno de los ciudadanos, hay mucha gente que dice, y no pasa nada. Pero si todo es lo mismo, no pasa nada. Y claro que ese es un insumo correísta, que se desespera a la gente que no hace nada, Moreno. Mira cómo me paseo, porque así son de cínicos. Ministros de Economía y Finanzas y subsecretarios de Financiamiento Público. Petroecuador, dice otro de los considerandos, Petroecuador gestionó sin ser competencia una línea de crédito mediante un convenio de cooperación institucional suscrito por el Ministerio de Finanzas destinado a otorgar liquidez a la caja fiscal. Es que esto es... Voy a volver con otro ejemplo que trata de ayudarme en la explicación. Y por supuesto que uno intenta explicarse uno mismo, capaz de entender de mejor manera las cosas. Si alguien mañana, el mismo ejemplo, pone una panadería y va al banco a pedir un préstamo y dice, señor, quiero que me preste $5,000 porque necesito cambiar las perchas, cambiar los hornos, alguna cosa. Necesito una camioneta para, más o menos, arreglar la camioneta para la distribución del pan. Y el banquero le dice, bueno, pero me dejas en prenda el pan que produces. Es decir, yo a las 5 de la mañana mando a retirar el pan que tú produces. ¿Cómo opera su negocio? Entonces, el haber prendado el petróleo, significó que al Ecuador lo dejaron casi con las manos en alto, sin tener una capacidad de maniobra financiera. Porque si al panadero no le piden como prenda el producto, él puede venderlo al producto, él con sus costos, con sus gastos, etc. Y maniobrar de otra manera con proveedores, por ejemplo. Decirle, tú me das harina y yo te doy un pan, por decirlo algo. Pero es que es demencial lo que ha ocurrido, estimados amigos y amigos. Y cada día nos enteramos de más cosas. No, aquí no se salvan. Se creyeron, y yo sí creo que los consentían, se creyeron con el derecho de manipular en todo tipo de negocios. El que vendía clavos, el que lo proveía de cemento, en los contratos pequeños de medicamentos, en los contratos de TAME tiene un problema muy grave hasta el momento. Ya hay una determinación, unos indicios de responsabilidad civil culposa en equipos, en maquinarias. Yo me he enterado que el Contralor tiene una cantidad de denuncias y lo que sí estoy seguro es que ha de actuar en cada una
en todas y cada una de esas denuncias para tratar de sanear. No va a ser de la noche a la mañana, no va a durar poco, pero es mejor comenzar. A Napoleón le dijeron, Napoleón alguna vez decía, necesitamos madera, porque necesitamos construir barcos, etc. Y alguien le dijo, pero eso dura 50 años, siembrenla ya, para que no duren 50 años y un día. Señoras y señores, qué gusto estar con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La Corrupción.